Aloha, bienvenido entonces a un nuevo vídeo. Bueno, pues les recuerdo que en este canal estamos viendo diferentes tipos de estrategias que podemos usar para realizar negocio aquí en Fotex, Corex o cualquier otro tipo de plataforma que ustedes usen para realizar comercio en opciones binarias. Bueno, el día de hoy vamos a ver entonces el indicador Moving Average, otro indicador más. Pueden pasarse por ahí, viendo los otros tipos de estrategias que hemos visto hasta el día de hoy. Y bueno, les quiero recordar entonces ahí ver su ayuda, me gusta ahí, lo que sea. Ahí, de ver mi canal entero, ahí ver la palabra privado para agregarla a mi otro canal privado donde les estoy dando señales para que ustedes y yo podamos ganar dinero juntos. Así que bueno, sin nada más que decirles, empezamos. Entonces, ¿qué tal si operamos el día de hoy aquí en los gráficos OTC? Utilizando pues herramientas de análisis técnico como siempre una vez más. Hoy veremos pues el indicador aquí de Moving Average. Para los que no sepan, les presentaré entonces el principio de funcionamiento de este indicador. Intentaremos pues ganar dinero con él, claro. Bien, seleccionamos aquí las pestañas del indicador, aquí en la esquina inferior izquierda. Seleccionamos Moving Average. De frente se nos abre la configuración del indicador. Podemos dejar la misma configuración, solo que vamos a aumentar un poco aquí el grosor de la línea de herramientas. Así que como podemos ver, el indicador es un instrumento, pues es una media móvil aquí SMA con un periodo de 10. El indicador aquí nos ayuda aquí a determinar la reversión del precio y su posterior movimiento. Nuestra tarea es abrir una operación entonces a la baja si el gráfico cruza la media roja, moviéndose de arriba a abajo. Si de abajo hacia arriba, entonces aumento. Es importante tener en cuenta también, como siempre, una vez más se lo repito, la situación general aquí en el mercado. Y para que el gráfico tenga un mejor efecto, verdaderamente productivo aquí en el comercio. Operaremos en un marco de tiempo del día de hoy de 15 segundos y como regla general pues abriremos las operaciones durante 2 minutos, ya que esta es la operación óptima para este indicador. Hoy tenemos aquí en el depósito $44 y 7 céntimos. En el futuro pues deberían de convertirse en unos 6.000. Bueno, no sé ustedes, pero al menos se escucha muy interesante. Espero que pues agarren lo útil de este vídeo y puedan aprovecharlo para sus propias operaciones y ganen dinero con éxito. Pero bueno, empecemos. Bien, aquí el gráfico se mueve constantemente hacia arriba durante mucho tiempo. Se produce una reversión, una gran vela roja cruza la media móvil. Creo que es hora pues de entrar en una operación a la baja durante 2 minutos. El gráfico forma una vela verde. Entramos aquí en una operación en el medio, lo que puede darnos pues una ventaja aquí en el punto de entrada, por cierto. Después de un aumento de precio a plazo largo, deberíamos esperar por una disminución, así que observemos. Inmediatamente aquí, como pueden ver, después de nuestro punto de entrada, el gráfico comenzó a formar una oleada de velas rojas. El indicador nos informó una nueva caída y la operación se cerró fácilmente con ganancias. Tomamos en cuenta pues todas las circunstancias relacionadas con el gráfico y fácilmente pues recibimos beneficios. Un buen comienzo. El gráfico tiene una tendencia a la baja con una volatilidad bastante grande. Recientemente, después de la corrección del precio, ha mostrado un gran aumento y ahora vemos que la vela roja cruza aquí de la media móvil y se está corrigiendo aproximadamente su nivel. Sugiero entrar en una operación bajista. Después de la corrección el gráfico debería bajar aquí con la tendencia. El indicador también nos muestra una disminución en el precio, así que comprobemos. Genial, aquí veo un minuto en el precio, se corrigió y bajó bruscamente. El indicador nos dio una señal, ve aquí, clara para bajar. El precio, bueno, la situación aquí en el gráfico confirmó el ritmo de caída y ganamos dinero con esta operación. Comprobamos pues que el indicador a distancia. El gráfico muestra un crecimiento prolongado con una gran volatilidad. Vemos que el precio ha cruzado bruscamente la tendencia móvil del gráfico con una vela grande verde. Vamos a entrar aquí entonces con una operación al aumento. La operación también es una operación a lo largo de la tendencia. El indicador también nos señaló que se debe pues esperar un crecimiento aquí en el futuro cercano, así que bueno, esperemos.
Y bien, aquí como pueden ver entramos en una operación. Esas grandes velas ya habían comenzado, pero no nos impidió pues cerrar la operación. Además el gráfico formó una gran vela verde y entró en corrección. Aquí entonces la operación cerró significativamente con nuestro punto de entrada. Vemos que las señales de los indicadores son buenas pues aquí pues para ayudarnos a elegir el punto de entrada. Pero bueno, sigamos. El gráfico, como pueden ver, ha estado moviéndose hacia arriba durante mucho tiempo. Recientemente, una serie de velas cruzaron aquí en la media móvil. El gráfico entró en una lenta caída, pero no se formaron así velas grandes. Ingresemos entonces en una operación a la baja. Recientemente dos velas rojas aquí, cortas, cruzaron la media. Creo que esta señal puede indicar una reducción total de los precios, así que veamos. Y bueno, aquí como pueden ver, el precio formó una serie de velas rojas. Después de esta intersección, el gráfico bajó con confianza y cerró la operación con ganancia. La señal del indicador pues no fue la más impulsiva, pero nos dejó claro pues que deberíamos entrar en una operación al caída aquí en el futuro cercano. Un buen trabajo, pero no nos detengamos aquí. Estamos de nuevo aquí en el gráfico. Después de un tiempo, se produce una fuerte intersección de la media móvil, de abajo hacia arriba. Entraremos entonces aquí en una operación al aumento. La señal anterior funcionó perfectamente. Esta vez la señal coincide con la dirección de la tendencia. La operación, después de una fuerte regresión del precio por señales del indicador, es una operación bastante segura. Esperemos pues las ganancias. Y bueno, aquí como se esperaba, la operación no causó ningún problema. El precio mostró un crecimiento y se corrigió significativamente por encima de nuestro punto de entrada. Utilizando señales de indicadores, entonces ya hemos ganado aquí en más de $1000, pero nos vamos al próximo gráfico. El gráfico aquí tiene una tendencia a la baja. El precio se mueve en onda. Ahora vemos que después de una serie de velas verdes está a punto de ocurrir una reversión. La vela roja aquí cruza la media móvil, que nos indica entonces que entraremos en una operación a la baja. Vamos a entrar en la operación siguiendo la tendencia. Inmediatamente después de un aumento importante, el indicador pues dará señal de que el precio es bastante seguro. Así que bueno, veamos. Bien, el precio se corrigió. A mitad de la operación esperábamos un crecimiento, el roce con la media móvil y nuevamente pues una ligera caída. Vemos que a pesar de la señal aquí de 2 minutos, en el precio no fueron suficientes pues para corregir y bajar significativamente. Cerramos la operación en positivo, pero sugiero aquí no alejarnos de este gráfico y bajar significativamente y considerar puesta operación aquí, por cierto, a la baja. Veamos que hay una serie de velas rojas, ha vuelto a cruzar nuestra media móvil. Todas las señales aquí dicen que de una caída pues importante del precio. Y entraremos entonces en una operación a la baja durante 2 minutos aquí en el mismo gráfico. Así que bueno, observemos. Y como pueden ver entonces el gráfico bajó bruscamente. La segunda señal fue clara, el precio estaba moviéndose hacia abajo y se forman muchas velas rojas grandes aquí, lo que fácilmente nos permitió cerrar nuestra operación con ganancia. Cerramos 2 operaciones exitosas en el mismo gráfico y el indicador pues como pueden ver se muestra perfectamente. Y bueno, hemos llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Les recuerdo entonces que el día de hoy hemos visto aquí el indicador de Moving Average. Pueden pasarse por ahí viendo entonces los otros estrategias que hemos visto hasta el día de hoy. Les quiero recordar sobre mi canal en Telegram, agregar la palabra privado para agregarla a mi canal privado para que ustedes y yo ganemos dinero. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Como pueden ver, este tipo de indicadores trabajan muy bien, pero cada quien tiene que tener su propio indicador. Podemos probar de todos, pero siempre tenemos como el que más nos da resultados, donde menos tenemos pérdida. Y ese es el trabajo de aquí, de
hacer negocios, pérdidas, yo no les digo que no vamos a tener, todos vamos a tener pérdidas, pero el objetivo es tener más ganancias que pérdidas. Y bueno, ¿qué les digo? Nos vemos en un próximo video.